When you have a complaint, just bring the facts. Don't bring your conclusion. Gracia y paz a todos en el poderoso nombre de Jesucristo. Wow, es maravilloso verlos a todos aquí hoy. He estado leyendo la Biblia últimamente en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la historia del pueblo de Israel en su viaje fuera de Egipto, a través del desierto y finalmente a la tierra prometida. Y con esta parte particular del Antiguo Testamento tenemos una gran ventaja porque el apóstol Pablo nos dice lo que debemos aprender de ello. Veamos rápidamente 1 Corintios capítulo 10, donde Pablo hace precisamente eso. Y dice, 1 Corintios 10, versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora bien, justo antes de eso, él enumera algunas de esas cosas. Dice que no debemos codiciar las cosas malas como ellos las codiciaron. No debemos convertirnos en idólatras, ni debemos cometer inmoralidad sexual como algunos de ellos lo hicieron, ni debemos tentar a Cristo, ni debemos quejarnos. Y luego continúa en el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora bien, otra forma de decirlo es, cuando lees sobre el pueblo de Israel y los errores que cometieron, estas cosas que hicieron mal en su viaje, no se enorgullezcan y piensen, eso jamás me pasaría a mí. Aquí dice, si crees que estás firme, ten cuidado de no caer, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y lo que el pueblo de Israel pasó en su viaje fue una serie de tentaciones comunes al ser humano. Todos experimentamos este tipo de tentaciones. Y no debemos ser demasiado orgullosos cuando leemos sobre lo que parece ser su gran necesidad. Pero la buena noticia es que dice, versículo 13, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando leemos en el Antiguo Testamento acerca de este viaje del pueblo de Israel y todos estos pecados, todos estos problemas por los que pasaron, tenemos una lección y tenemos un aliento. Una lección para no hacer lo mismo que ellos hicieron, para no caer en esas trampas. Y un aliento de que Dios proveerá la salida, el camino a seguir. Oremos mientras nos adentramos en el mensaje. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Oramos para que hoy tú ilumines en nuestros corazones cosas maravillosas de tu palabra escrita. Háblanos para que podamos aplicarlas. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hoy vamos a tomar como ejemplo el tema de las quejas. Esa fue una de las cosas que Pablo mencionó allí en 1 Corintios 10.
Y este es probablemente el más común y algo frecuente que vemos en el pueblo de Israel, particularmente mientras viajan a través del desierto, camino a la promesa de Dios. Voy a poner un ejemplo que se encuentra en el capítulo 20 del libro de Números. Vamos a leer Números 20, versículo 2. Creo que hubo al menos 10 ejemplos en los que el pueblo de Israel se quejó. Cuando lees algo así, tienes toda la razón al pensar, ¿no he leído algo parecido antes? Me suena bastante familiar. Este caso en particular tenía que ver con un problema con el agua potable, una falta de agua. Y creo que es la tercera vez que tienen ese problema en concreto y se quejan. Y hasta ahora, Dios ha demostrado ser fiel y los ha acompañado en todo momento, y Dios ha sido glorificado y ellos han sido bendecidos, pero parecen sufrir de amnesia colectiva. Olvidan el historial de Dios. Así que leámoslo. Números capítulo 20, versículo 2. Ahora, no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón. Ahora bien, este no es un comienzo muy alentador para esta historia. Lo cierto es que tenían escasez de agua potable. Como ya he dicho, no es la primera vez que les ocurre esto. Dios siempre los había ayudado. Pero cuando vinieron a presentar su queja, se reunieron contra Moisés y Aarón. Y dice en el versículo 3, y habló el pueblo contra Moisés. Llegaron con una actitud agresiva. Habían decidido que estaban en contra de Moisés y Aarón. Y hablaron diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Ahora bien, no estoy seguro de que lo dijeran en serio. Probablemente estaban exagerando, pero tenían una mentalidad muy negativa. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto? Su idioma es interesante, ¿verdad? Han olvidado la gloriosa liberación de Dios. Antes se regocijaban porque en Egipto ellos gemían, y ahora su perspectiva ha cambiado y están diciendo, nos hiciste venir a este horrible desierto para traernos a este mal lugar. No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Dejaremos la lectura aquí. Eso fue lo que pasó. Ahora bien, la gente podría haberle presentado los hechos a Moisés, diciéndole, mira, volvemos a tener escasez de agua. Por favor, acude a Dios y pídele esta provisión milagrosa. Él ya lo ha hecho antes. Por favor, acude a Dios. Pero no solo presentaron los hechos, llegaron a una conclusión negativa. Vinieron y dijeron, nos trajiste aquí para morir. Nos hiciste venir a este lugar malvado. No hay nada bueno en este sitio. No solo presentaron los hechos, sino que además llegaron a una conclusión negativa. Y esa es la primera lección para nosotros, hermanos y hermanas. Si nos tomáramos el tiempo para comparar lo que hizo Moisés cuando presentó sus quejas al Señor, lo que Elías hizo cuando llevó su queja al Señor. Sí, fueron honestos, sí, dijeron lo difícil que fue, sí, pero presentaron los hechos. No llegaron a una conclusión, dejaron la conclusión
en manos de Dios. La primera lección es que cuando tengas una queja, simplemente presenta los hechos. No saques tus conclusiones. Hermanos y hermanas, pueden decirle a su vecino, si no tienes vecino, dímelo aquí en el estudio. Cuando tengas una queja, simplemente expon los hechos. No saques conclusiones. Y esa es la primera lección para nosotros. ¿Por qué hicieron eso? Es una pregunta sencilla. ¿Por qué se encontraron en esta situación que estaban sacando una conclusión negativa sobre Dios en lugar de simplemente presentar los hechos? Y creo que la razón es simple. Estaban enfocados en su problema. No se estaban enfocando en Dios ni en su trayectoria. ¿Y sabes lo que pasa cuando te enfocas en el problema? Se hace cada vez más grande y más grande en tu mente. Me recuerda a algo que aprendí cuando estaba aprendiendo sobre electrónica y lo llaman bucle de retroalimentación, donde la salida de un circuito retroalimenta la entrada y da vueltas y vueltas y vueltas así. Y creo que todos sabemos lo que pasa con eso cuando sucede con el sonido. Cuando tienes un micrófono cerca del altavoz, el sonido da vueltas y vueltas y sale un ruido aullante. Y ya sabes, nuestros corazones son así. Si nos enfocamos en el problema y no se lo llevamos a Dios para presentarle a Él los hechos, para traer su conclusión, y no escuchamos a Dios para traer su palabra, sino que solo tenemos nuestros propios pensamientos negativos sobre el problema dando vueltas y vueltas y vueltas y aumenta. Es una espiral, empeora y sale un gran chillido. Y eso es exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel aquí. Su queja a Moisés era injustificada y exagerada, pero surgió porque se enfocaron en el problema. Ahora bien, Dios nos ha dado instrucciones para ayudarnos a evitar esta trampa en particular. Y podemos leerla sobre esto en el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Así que ahora quisiera pasar a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Aquí Moisés les recuerda a su pueblo las grandes cosas que Dios ha hecho, advirtiéndoles de lo fácil que es olvidarlo, tal como lo hicieron cuando estaban quejándose del agua en la historia que acabamos de leer. Y dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Qué significa eso? Eso significa mantener la mirada fija en Dios. Eso requiere prestar atención, requiere diligencia, porque el problema te lo dirá claramente. Tu situación te lo gritará. Pero debes mantener tu atención puesta en Dios y en su trayectoria. Ya lo ha hecho antes y lo volverá a hacer. Y leemos aquí que dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Todos hemos visto pruebas de la bondad de Dios, ni se aparten de tu corazón. Necesitamos mantener en nuestro corazón el historial de Dios, un conocimiento de la bondad de Dios en nuestro corazón que solo se alcanza a través
de la meditación, que solo se consigue protegiéndonos y manteniendo nuestra atención puesta en Él. Así que, hermanos y hermanas, esa es la segunda lección de hoy. Y simplemente esto: mantén tu enfoque en Dios y en su trayectoria. Y usa las armas del testimonio y la confesión. El pueblo de Israel, en la situación que leemos en Números 20, no hizo eso. Dejaron que su atención se enfocara en el problema. No utilizaron las armas que Dios les había dado, el testimonio y la confesión. Podrían haber dicho: tenemos este problema, Moisés, pero Dios ya lo ha hecho antes. Sabemos que Dios es fiel, sabemos que nos está guiando a la tierra prometida. Ve a buscarlo por nosotros. O si hubieran sido aún más maduros, podrían haber buscado a Dios por sí mismos. Pero no. Habían perdido de vista a Dios. No estaban utilizando sus armas de testimonio y confesión. ¿Por qué no se lo dices a tu vecino o me lo dices a mí aquí en el estudio? Mantén tu atención puesta en Dios. Utiliza tus armas del testimonio y la confesión. Una última cosa que quiero destacar de este encuentro del pueblo de Israel y la forma en que se quejaban era que estaban perdiendo el enfoque en Dios, y al enfocarse en el problema, perdieron el proceso de Dios, y en cambio se enfocaron en el resultado diciendo: el resultado aún no está aquí. Y esto es algo interesante que dicen, porque realmente se quejaban del agua, el problema al que se enfrentaban. En aquella ocasión, que era la escasez de agua potable, Dios por supuesto proveyó, si queremos seguir leyendo la historia. Pero dicen en el versículo 5, amplían la queja y dicen: no es lugar de sementera de higueras, de viñas ni de granadas. Y se refieren ahí a la promesa de Dios. Les prometió una tierra que manaba leche y miel, y una tierra donde había grano, higos, vides y granadas, y no estaban experimentando eso. Estaban esperando el resultado y aún no estaba allí. Pero con la ventaja de tener la Biblia para leer los relatos, podemos deducir que estaban de viaje. Esto era un proceso. Dios los estaba llevando a la tierra prometida. Y varios años antes, probablemente la generación de sus padres en esta etapa, en realidad habían ido en una misión de espionaje a la tierra prometida y habían traído algunos de los higos, vides y granadas que eran realmente maravillosas, pero no estaban preparados para entrar y adentrarse en la tierra. Se negaron a entrar por miedo e incredulidad. Entonces Dios dijo: no, voy a esperar a esta generación que muera y que la próxima generación entre. Y les iré enseñando a medida que avancen para que puedan manejarlo cuando lleguen allí. La gente estaba en medio de un proceso, pero su queja decía: aún no vemos el resultado. Ahora bien, Dios también tiene algo que decirnos al respecto. Voy a recurrir a otro pasaje bíblico, a Deuteronomio 8, versículo 2, donde podemos aprender cómo Dios veía estas lecciones y estos caminos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Dios sabe lo que hace. Incluso dice específicamente sobre el maná, cuando Dios les proveyó alimento, que lo hizo de esa manera para ponerlos a prueba. Dios sabe lo que hace. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre,
Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios, incluso en medio de esta escasez de agua, les estaba enseñando la necesidad de depender de Él. Así como ellos no viven solo de pan, nosotros no vivimos solo de agua, sino el agua viva que procede de Jesucristo. Y continúa diciendo en el versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga, o te disciplina o instruye. Ahí queda muy claro que el proceso fue que Dios los trató como un padre amoroso, llevándolos al destino, dándoles lo que necesitaban, pero permitiéndoles el privilegio de superar las pruebas y aprender las lecciones que necesitarían vivir fructíferamente en su tierra prometida. ¿Pero qué hicieron? Al enfocarse en el problema, comenzaron a culpar a Moisés y por inferencia a culpar a Dios, diciendo: nos trajiste aquí solo para matarnos, cuando solamente Dios los trataba como un padre amoroso. Hermanos y hermanas, nuestra tercera lección de este mensaje es que necesitamos pedirle a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver su mano que nos guía y nos protege. La mano de Dios es real. Su guía, su protección son reales. Necesitamos que Dios abra los ojos de nuestra fe para poder verlo. Si puedes ponerte de pie ahora mismo, si estás listo para ponerte de pie, unámonos y hagamos de esto nuestro motivo de oración al concluir este mensaje. Oren después de mí. Oh Señor Dios, abre los ojos de mi fe para que yo pueda ver tu mano que me guía y me protege. Una vez más, oh Señor Dios, abre los ojos de mi fe para que yo pueda ver tu mano que me guía y me protege. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Que Dios abra los ojos de nuestra fe. Que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Haz de eso tu oración constante. Que Dios abra los ojos de tu fe para que veas su plan, para ver su proceso, para ver que Él te ha estado guiando todo el tiempo. Él te ha estado protegiendo, te ha estado guiando como un padre amoroso.